Ancu presenta Exponente. Exponente. Ideas al aire que son negocio. Hola, ¿qué tal a todos amigos de Exponente? Muy buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos vean y nos escuchen. Soy Ricardo Salas y me da mucho gusto no solamente saludarlos, sino darles la bienvenida a otro episodio más a este programa en donde hablamos sobre innovación, negocios, por supuesto, y todo lo que implica ser emprendedor en el contexto latinoamericano y también a nivel global. Así es que bienvenidos sean. Hoy tenemos un excelente programa. Vamos a hablar sobre tópicos interesantes y muy importantes, sobre todo para quienes quieran acceder a capital o levantar capital para poder despegar sus proyectos de negocio. Estará Gustavo Huerta, el fundador y director de Blue Box, una de las empresas de capital de riesgo más importantes de toda América Latina. Así es que vamos a hablar con él en unos momentos para que nos platique cómo está el tema de acceder a capital de riesgo hoy por hoy, en pleno 2020, ante la pandemia del COVID-19 y por supuesto también con un gobierno que actualmente no cree necesariamente en los apoyos a la industria privada o sencillamente no ha tomado una postura activa para apoyar al emprendimiento. Así es que vamos a platicar con Gustavo Huerta en unos instantes y también vamos a platicar con la gente de Viasat. Viasat es una de las empresas líderes en telecomunicaciones en todo el continente americano y va a estar con nosotros Fernando Corona. Él es el director de soluciones de negocios globales para América Latina. Así es que vamos a ver qué papel juega la interconectividad, particularmente en un momento como el que vivimos ahora, en el cual una gran parte de los negocios tiene que tener un componente digital y en el cual mucha gente está trabajando desde casa. Vamos a comenzar, pero antes quiero hacerles dos anuncios muy breves. Estamos a punto de lanzar una serie de programas mensuales. Vamos a tener un especial mensual sobre emprendimiento a nivel internacional con una ONG alemana muy importante que se llama Impact. Impact se dedica a apoyar a emprendedores, sobre todo en economías en desarrollo, y tienen una cartera de emprendedores a nivel internacional muy impresionante, así es que los vamos a estar invitando una vez al mes para que nos platiquen sobre mejores prácticas de emprendimiento, sobre casos de éxito y qué está pasando en el ecosistema emprendedor en otras partes, sobre todo en proyectos de negocio que están detonando mucho crecimiento, que están generando empleos y que están proveyendo riqueza en sus países de origen. El segundo es que este programa, por mucho tiempo pensamos cómo podríamos llegar a un mayor público. Queremos hacer una mayor inversión en pauta y poder aparecer en redes sociales de todos aquellos que estén interesados en lanzar un negocio. Así es que abrimos una cuenta de Patreon. Estamos como Exponente MX, así como el nombre de nuestras redes sociales. Así es que para todos los que encuentren valor en este programa y que quieran sumarse como suscriptores o de alguna forma apoyar al programa de una manera mensual, pueden hacerlo, pueden invitarnos un café a un servidor y al equipo de Exponente, pueden donar desde $3 mensuales, la cantidad que ustedes consideren, para que podamos seguir haciendo este esfuerzo semana con semana. Su esfuerzo obviamente será muy bien agradecido y haremos una serie de dinámicas para agradecer a nuestros futuros Patreons. Así es que sin mayor preámbulo le doy la bienvenida a toda la audiencia Exponente y comenzamos. Este es Gustavo Huerta. Bueno, pues arrancamos este programa con un invitado de lujo, quien ya ha estado aquí en ocasiones anteriores en Exponente. Sin embargo, Gustavo es uno de los referentes en cuanto a emprendimiento e innovación se refiere. Él ha apoyado junto con Blue Box Ventures, que es una de las empresas de Venture Capital más importantes de toda América Latina. Han apoyado a muchos proyectos de emprendimiento y están siempre al margen de todo lo nuevo que está pasando en términos de emprendimiento exponencial o proyectos que puedan tener un impacto real a nivel social y económico, ¿no? Así es que vamos a hablar con Gustavo. Él está en Morelia, México, y vamos a ver
si bien en México hay, pues digamos, oportunidades limitadas para acceder ya sea a capital inversionista o poder tener oportunidades de inversión, Gustavo me planteaba platicar sobre dónde sí está viendo en este contexto tan complejo, en la pandemia que estamos viviendo y la recesión económica que se siente en muchos países, dónde sí hay acceso a capital de este tipo. Así es que, pues, te saludo con muchísimo gusto, querido Gus, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días por allá. Muy buenos días, querido Ricardo. Como siempre, un placer estar con ustedes y compartir esta información y ojalá que sea de gran valor para los emprendedores que nos escuchan. Ya lo creo. Oye, pues de antemano, pues es un placer tenerte a ti. Tú tienes muchísima experiencia, ¿no? Tanto como fundador como de Blue Box, con el trabajo que han hecho en la empresa, pero pues también como una persona muy mediática, ¿no? Estos días te la has vivido escribiendo, te la has vivido apareciendo en distintos medios, así es que pues estás más que expuesto a lo que está ocurriendo, ¿no? En el ecosistema emprendedor. No sé, pues, por dónde empezar, pero yo creo que por lo más obvio, ¿no? O sea, ¿qué estás observando tú en el entorno últimamente? O sea, para la gente que quiere emprender, tiene un proyecto que pueda generar valor, pero no tiene lana, ¿no? ¿Dónde está accediendo este tipo de apoyos o inversión por parte de corporativos, de empresas que puedan tener ese tipo de fondos, ¿no? Perfecto, pues me gustaría hacer contigo un Sí, adelante. breve recap Uh-huh. de cómo es que tocamos o estamos llegando pre-COVID o Uh-huh. post-COVID a todo el tema de las inversiones de riesgo o el capital emprendedor, ¿no? Uh-huh. El capital emprendedor es todo aquel ingreso o capital que se le otorga a una persona que va a arrancar un proyecto, ya sea de manera informal, llámese a través de un ángel inversionista, un conocido que te da recursos, tu familia para empezar, o un fondo institucional que serían empresas que nos dedicamos de manera profesional a invertir en estos proyectos. Me gustaría comenzar dando un preámbulo que el 2019 tocamos el máximo histórico en la industria de capital de riesgo en México, ¿no? En Latinoamérica fueron casi más de 4.600 millones de dólares de inversión, ¿no? Y esto fue pues un crecimiento de más del 100% con respecto al 2018. Es decir, todo el panorama de crecimiento pues iba a la alza con respecto a fondos que se estaban creando, empresas que nos estábamos dedicando, incluso red de ángeles inversionistas. Ya teníamos una asociación de fondos de capital privado que es la MEXCAP, que venía haciendo un trabajo pues muy interesante en aglutinar y cada vez tener más información. En pleno pre-COVID, por decirlo así, o previo, nosotros ya notábamos un comportamiento distinto al 2019 por diferentes aspectos. Uno podría ser por el aspecto político, ¿no? Que se estaban empezando a lanzar señales de poco interés en las atracciones de inversiones. Como sabes, también previo en el 2019 se decidió cerrar finalmente lo que fue el INADEM y saber que el INADEM también tenía una participación interesante en el capital de riesgo, dado que apoyaba a través de NAFIN a ciertos fondos de capital para poder invertir. También en el 2019, la entrada de SoftBank o Goldman Sachs al ecosistema emprendedor, hacer algunas inversiones, ya notaban de que había pues un gran apetito del exterior. ¿Qué pasa durante el COVID? Pues bueno, lo que pasó, pues este efecto cisne negro que nadie esperábamos, fue tumbar prácticamente las inversiones en el mes de abril en cero, es decir, todos los fondos prácticamente se paralizaron. Algunos fondos ejecutaron algunas inversiones que ya tenían prepactadas y que el dinero ya estaba comprometido, pero digamos que todos entraron en una especie de estrés o de suspenso. No saber qué iba a pasar y qué situaciones iban a acontecer y de qué tamaño iba a ser el impacto, como lo estamos conociendo en este momento. Entonces, empresas como, puede ser como Mountain Nazca, que hicieron la venta de Kavak en plena pandemia, habla un poco del estatus, ¿no? Pues este gran fondo y muy activo
de poder hacer la colocación de esta o la salida de esta empresa que se ha vuelto muy relevante en México. También tenemos el dato pues de cómo no se consiguió la salida de la empresa en México de lo que fue Corner Shop. No se logró concretar la salida primero a través de Walmart y posteriormente a través de Uber Eats. En Chile ya se logró desatorar, pero en México el órgano regulatorio no ha permitido que se haga este evento de liquidez. ¿Y qué representa el hecho que un fondo no pueda desinvertirse? Pues significa que los fondos o el sistema de capital de riesgo en México no funciona. Es decir, los inversionistas metemos nuestros dineros en fondos de capital para después tener un retorno y para posteriormente también tener un capital adicional a ese retorno que pues es más eficiente que tenerlo en otro tipo de esquemas, ¿no? Entonces, bajo este criterio, estamos en una situación sumamente delicada, porque por un lado, pues estamos viviendo una recesión económica o a los inicios o de una recesión económica bastante grave en México y en el mundo, y por el otro lado, también tener señales del gobierno del desinterés de no participar en este ecosistema de alto impacto y también de las complejidades que van a poner a la hora de poder hacer llamados de capital y no participar, o simple y sencillamente ser un stopper para los inversionistas a la hora de que queramos desinvertirnos, ¿no? Entonces, bajo ese preámbulo es el que arrancamos, digamos, o vamos a comenzar la era de la nueva normalidad o post-COVID, bajo muchas inclemencias de tipo regulatorio y de tipo político, ¿no? Pensemos que muchos de nosotros en nuestros fondos tenemos limited partners o socios de los fondos que no son propiamente mexicanos, ¿no? Entonces, al ver esta, digamos, turbulencia a nivel país, pues seguramente también darán paso a quizá que ya no inviertan en los fondos locales y quizá que salgan a invertir en otras localidades que se pueden volver muy atractivas, como puede ser el mismo Chile, donde ha dado muchísimas facilidades Corfo, que es el instrumento que utiliza el gobierno para invertir en emprendedores, o el mismo caso de Colombia, el mismo caso incluso que hemos visto muchísimas convocatorias en Paraguay o en Perú, ¿no? Y en México propiamente no hay nada que estimule desde el lado gubernamental o que dé certeza a los inversionistas para poder invertir en emprendedores. Eso es algo bien interesante que mencionas, y disculpa que muteé el micrófono, pues está pasando la basura, pues son los pros y contras de grabar desde casa. Pero bueno, así estamos todos, tú bien lo dijiste, la nueva normalidad, ¿no? Entonces hay que adaptarse de cualquier forma. Mencionas varios puntos bien interesantes, porque yo no tenía idea de la magnitud del cambio que habíamos visto un año versus el otro. O sea, 2019 estábamos en un punto álgido de oportunidades para el capital de riesgo y oportunidades también en cierta forma para emprender en áreas de alta innovación o de alto riesgo, ¿no? Podrías a lo mejor abrir una empresa altamente digital que tuviera igualmente altas probabilidades de fallo, pero altas probabilidades de éxito, y pues bueno, ver cómo te iba, ¿no? Y si no funcionaba, la cierras al siguiente año, etcétera. Pero a lo mejor alguien que esté en ese rubro, pues ahora se la puede pensar ante la falta del capital que necesites para realmente inflar esa empresa o llevarla al nivel en el que pues, puedas despegarla, ¿no? Particularmente hablando de empresas como con que este potencial exponencial de crecimiento, ¿no? Bueno, mencionabas el caso de Corner Shop, que fue sumamente interesante, y ahí ves como cierta disposición de diferentes países, no sé si por un tema regulatorio, pero bueno, el caso de Corner Shop en Chile, como mencionabas, es muy interesante, ¿no? Como ahí sí se pudo concretar la venta de esta gran compañía de delivery, ¿no? No sé dónde, o sea, cuál es la solución a todo esto, porque nos encontramos sin duda, en un momento muy complicado, ¿no? Entonces, ya sea si eres emprendedor de alto impacto o si eres inversionista, bueno, ¿dónde hay, no? Creo que era lo que planteabas tú al principio de la conversación y sería interesante, no, bueno, preguntarte, pues, ¿dónde ves tú un ecosistema o un entorno más amigable en todo este meollo
para la inversión de riesgo, el capital de riesgo? Sin duda, nosotros ahorita encontramos, digamos, diferentes puntos que se vuelven relevantes para los emprendedores digitales, principalmente en lo que es Sudamérica y parte de Latinoamérica. Hemos encontrado que Corfo se ha convertido, incluso hemos, digamos, identificado muchas empresas mexicanas que han solicitado recursos en este instrumento chileno, ¿no? Que fomenta el emprendimiento, también fomenta la creación de nuevos fondos de inversión. Son esquemas muy híbridos y muy blandos con ese sentido. Entonces, por ese lado, empezamos a ver que un emprendedor tiene que empezar a romper barreras, ¿no? Y más a sabiendas que puedes operar desde cualquier lugar del mundo y empezar a investigar e indagar qué convocatorias están aconteciendo en otros países. También entendamos que hay una peculiaridad de estos países de América Latina. Chile tiene alrededor de 18 o 20 millones de habitantes, ¿no? Su Producto Interno Bruto, pues, está mucho más próspero que el nuestro, y eso hace que también el hecho de atraer inversión al país para ellos se vuelva muy relevante, porque, digamos, el país per se no puede producir tantas empresas por la cantidad geográfica o demográfica que tiene. Entonces, desde hace muchos años, Chile tiene una política gubernamental que incluso ha pasado de presidente a presidente la estafeta, en el sentido de decir, tenemos que generar un polo tecnológico, nos queremos convertir en el polo tecnológico. El año pasado me atrevería a decir que México rebasamos o habíamos venido rebasando a Chile en muchos sentidos con esta política, pero con el cambio de gobierno y el desinterés en la parte tecnológica o en la parte que le llamaríamos de alto impacto, pues se vuelve otra vez, bajamos muchos escalones, ¿no? Y países como Colombia, que con las nuevas, digamos, empresas que se han creado recientemente, caso muy concreto, Rappi, pues el efecto multiplicador se vuelve, o sea, todo el mundo quiere emprender, todos están locos por emprender. Entonces, este país también abrió las bolsas y las convocatorias para poder generar soft landing, ya sea dentro de Colombia o para empresas colombianas fuera, caso concreto, para poder llegar a México y posteriormente a Brasil. Entonces, también veo en este caos muchas oportunidades para los emprendedores, pero poca información o quizá una falta de noción sobre dónde son los sitios que quizá un emprendedor puede empezar a buscar fondos, ¿no? También Estados Unidos, por la situación que vive hoy, más allá de la sanitaria, pues sin duda también se ha vuelto complicado para muchos emprendedores el hecho de poder contactar por el momento con fondos en Estados Unidos, ¿no? Como también ya se había hecho una dinámica natural por nuestra ubicación. Pero creo que la oportunidad está en esa indagación, en esa, digamos, apetito que tienen que tener las personas por encontrar más allá de México fondos, estímulos, o lugares donde son apetecibles para el proyecto. Hay que también entender que cada industria es distinta y que incluso pues la industria agrícola, hemos visto gente actualmente buscando fondos en Israel, y eso me llama la atención, o incluso en Alemania. Entonces, cuando tú ves que las posibilidades están, es únicamente una cosa de disposición y de empezar a entender dónde tu industria hace más sentido y dónde no ha tenido tanta afectación el capital de riesgo. Pues mi querido Gus, muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Le recuerdo a todo el mundo que tú eres director y fundador de Blue Box Ventures, probablemente la firma más importante de capital de riesgo en México y América Latina. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa y pues espero podamos conectar más seguido, porque sería un gran placer tenerte aquí en el programa nuevamente, querido Gus. Para mí siempre es un honor colaborar contigo, reconocerte esta disciplina y esa persistencia que han tenido con este medio de comunicación, que se vuelve cada día más relevante. Entonces, agradecerte, y para mí será pues un honor colaborar contigo de manera más constante, querido Ricardo. Perfecto, igual para nosotros. Pues te mando un fuerte abrazo allá hasta Michoacán, mi querido Gus, y aquí estamos al contacto. Hasta luego. Un gusto. Perfecto. Muy buen día. Vamos a continuar en unos momentos. No le cambien, esto es Exponente. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, pues comenzamos el programa platicando con una empresa que se dedica a brindar soluciones en telecomunicaciones y ahorita es particularmente relevante por el contexto que estamos viviendo. Mucha gente que depende de una alta calidad, no solamente de internet móvil, sino una gran banda ancha en distintos aspectos para poder trabajar, ya sea desde casa, oficina o en donde sea que se encuentren, que puedan tener acceso a un equipo remoto. Así es que vemos que todo está migrando hacia una economía más en línea. Obviamente hay industrias que tienen ciertos obstáculos y que no pueden hacer todo en línea, pero sin duda todo empieza a tener un componente digital. Así es que agradezco que nos tome la llamada Fernando Corona. Él es el director de soluciones de negocios globales para América Latina y nos va a platicar, bueno, pues qué han visto a raíz de esta crisis sanitaria que vivimos, la crisis del COVID-19, y qué mejores prácticas o qué soluciones han podido desarrollar ellos al interior de Viasat, una compañía que está ubicada en California, Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a platicar y ver qué ideas surgen al margen y que la puedan servir al público que está iniciando su propio negocio. Fernando, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias para incluirme en este video. Bueno, pues con mucho gusto de tenerte aquí y también al equipo de Viasat en la conversación. Me gustaría preguntarte en primera, ¿no? Ver si nos puedes compartir un poco de qué es Viasat, qué hacen ustedes y bueno, sobre todo para acercarlos al público que quizás todavía no los conoce. Sí. Viasat hace 33 años que está en negocio en Estados Unidos y la visión es para conectar el mundo a algún punto. Ahora tenemos oficinas en Latinoamérica, en Estados Unidos, creo que tenemos 3 o 4 en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Pero hay un punto que hay 3 billones de gente que no tiene conectividad en el mundo. Entonces casi la mitad, un poco menos que la mitad del mundo. La visión es para algún punto para tener una conectividad que podemos conectar toda esa gente, no solo la gente, pero los negocios también. Ahora el foco es en Estados Unidos y Latinoamérica, un poco en Europa, pero en un año y medio vamos a tener una constelación de 3 más satélites en Europa, en Asia y en África también. Entonces, esa es la visión. Sí, es increíble. Bueno, pero decirte, vamos a tener 3 satélites más es algo como de repente me vuela un poco la mente.
Bien, pues qué interesante que lo mencionas, porque hay un gran valor en conectar a gente que no está conectada. Tantas cadenas de valor, tanta gente que tiene o una empresa o una micro o pequeña, Ujú. un proyecto de pequeña escala, pero que está generando valor a nivel regional. A la hora de poder interconectarse, creo que entra a otro nivel de posibilidades, ¿no? Sobre todo a la hora de pensar vender algo en Internet, ¿no? O a la hora de proveer soluciones en Internet. Ustedes sé que hacen mucho énfasis en conectar a la gente que está en áreas no necesariamente urbanas o áreas que están en la comunidad rural. Eh, ¿Qué lecciones o qué están haciendo a raíz de la crisis que estamos viviendo? Ustedes ya se dedican a interconectar personas, pero me imagino que ahora la necesidad es mucho mayor que antes, ¿no? Sí, sí, O sí. la velocidad que está como upon us, como la presión que hay sobre nosotros. Sí. Sí, a mí había un punto que la conectividad, el broadband internet era una opción. Ahora no es una opción, lo tenés que tener para trabajar, porque todo está conectado y creo que una de las cosas que emprendimos de esta epidemic que tenemos, el COVID-19, es que todo está conectado, que es como una situación que apoyas en un botón en un lado y todo pasa, porque la primera vez que si pasa algo en un país que es económico, a lo mejor es un sector, es energía o es financiero, pero esto tocó a todos. Las compañías muy pequeñas, las compañías grandes, el gobierno. Entonces, una de las lecciones que traemos de esto es que lo que es muy importante es la comunicación de Claro. personal o de las empresas, está todo conectado. Entonces, cuando que tenés una situación así y todo cambia, porque ahora estamos trabajando en la casa, la supply chain está rompida, hay cosas que cambiaron y creo que es una situación que no lo quiero comparar como con 9/11, pero cuando pasó 9/11 todo cambió. Como Claro. como vas al aeropuerto, como las surveillance, todas esas cosas cambiaron. Lo mismo va a pasar ahora, que vamos a decir en 6 meses, en 12 meses, las cosas se ponen un poco más calma, pero el mundo cambió para Claro. siempre, creo. El mundo cambió para siempre. Entonces, la idea para tener connectivity, pero no connectivity solo primera, pero también secundaria, porque lo que estamos viendo es que algunas veces los networks que son de fibre o de microwave o de wireless, algunas veces se rompen. Entonces, Sí, claro. ahora también con el huracán que tienen ahí en Yucatán. Estamos en junio, ahora empieza por los próximos, creo que es 5 o 6 meses, y es una situación que no es solo económica o pandémica, pero ahora los huracanes también. Entonces hay que tener una situación que podemos continuar las comunicaciones en los negocios y personal. Claro, y estaría yo muy de acuerdo con esta analogía que haces, como en 9/11 o el 11 de septiembre, todo cambió y creo que la digitalización dio un paso tremendo, ¿no? Hacia adelante en términos de seguridad, en términos del valor que se generaba en Internet. Y ahora, incluso después de que si encontramos una vacuna, ¿no? O la comunidad científica encuentra una vacuna al COVID-19, creo que mucha gente se ha dado cuenta que puede trabajar en Internet o que puede migrar buena parte de su negocio a Internet. Entonces, el mundo sin duda no será el mismo. Ahora, algo que se me hace muy interesante y me gustaría preguntarte es, ¿cómo es la transformación digital que se está viviendo en regiones como América Latina, por ejemplo? Porque en muchos lugares, particularmente en áreas rurales, vemos como se dice en Internet, como estos saltos cuánticos, ¿no? El frog leaping, me parece, que en lugar de tener primero una conexión a Internet por tierra, ¿no? Con cable, pasas de no tener ninguna conexión en una comunidad rural, por ejemplo, no tener ninguna conexión a Internet, a tener un teléfono inteligente y conexión móvil, ¿no? Entonces, de repente pasas toda una generación de Sí, dispositivos. sí. O de interconexión.
Eso ha de ser muy interesante, ¿no? Sobre todo en regiones rurales, como puede ser en México, Sí, el Caribe o en otros países, ¿no? De América Latina. No sé si hayas sí, pensado algo al respecto, ¿no? sí, porque hay tecnologías que puedes combinar fibre con microwave, con lo que llamamos wireless backhaul. Sí. Y tomas ese paso que recién estabas hablando. Pero hay áreas que ni puedes hacer eso. Solo satélite te puede dar directamente a esos lugares. Entonces, tenemos tecnologías que tiene punto a punto con satélite para un negocio, pero después de ese negocio, de esa escuela, podemos hacer lo que llamamos community Wi-Fi, para tener una Wi-Fi conexión por la comunidad de a lo mejor 100, 200 metros de ese lugar. Entonces, hay muchos lugares, depende en la topología, la topology. Si hay muchas montañas y con microwave no se puede hacer, con fibra cuesta mucho, entonces la única tecnología que puedes usar es satélite. Y si te fijas en México, hay muchos lugares que nunca vas a... La economía para tener wireless o fibra no existe, porque a lo mejor es una comunidad de 50 personas con 10, 15 negocios y nadie va a mandar fibra para ahí. Cuesta mucho. Pero con satélite tenemos cubierto todo México. Entonces no importa si estás en Baja o estás en Chihuahua o estás en Monterrey. Y también no es solo las áreas rurales, también en la Ciudad de México, en Guadalajara, hay situaciones que la fibra no trabaja al 100%. Entonces usamos el satellite para un secundario, una conexión secundaria cuando se rompe. Ok, eso es muy interesante. Gracias por la aclaración. Te iba a preguntar también lo mismo, hablando de Viasat como una compañía de tecnología en comunicaciones, ¿no? Que está ubicada en Estados Unidos. ¿Quiénes son sus principales clientes en México? ¿Son más bien compañías, no corporativos? ¿O tienen también clientes pequeños? Hablabas tú de la conexión para servicios educativos, a lo mejor una escuela o una serie de negocios, ¿no? Pero ustedes tratan directamente más con negocios muy grandes, con gobiernos, o ¿quién es el cliente ideal o típico de Viasat? Sí, es la short answer. Sí, sí. Son todos, porque Okay, las compañías más pequeñas, para mí, son las pequeñas que lo necesitan lo más. claro. Porque ahora están trabajando en unos lugares que no tienen conectividad. Entonces, el accounting, todas las financieras, llamar a las compañías que le mandan productos, es todo por teléfono, si tienen teléfono en esas áreas, pero se puede hacer muy fácil con el Internet o los cloud services que existe ahora. Y ahora los precios de esos tipos de software y lo que llamo small business utilities, son precios que los microempresas pueden pagar. Hace 5 años a lo mejor no, porque era todo para enterprise, las compañías más grandes, pero empezamos ahí, que nosotros lo llamamos small medium enterprise o small medium business, que son a lo mejor un negocio que tienen 2 o 3 personas trabajando, pero y con 2 o 3 personas también tenés que tener internet para ordenar equipment. A lo mejor lo otro que te da es una empresa que está ahí local, muy local, a lo mejor vendiendo a 2, 3 mil, 5 mil personas. Tenés internet y vas a vender cosas por el internet, ahora tenés todo México. Puedes vender a todo de México, solo Claro. con esa conectar. Entonces, podés crecer. Eso es una. La otra, las compañías más medianas que todos conocemos, que tienen a lo mejor 500,000 o 2,000 personas. Eso es fundamental, que tienen que tener conexión, pero tienen que tener conexión que siempre están conectados. Porque si algo pasa, ahora tenés la complejidad de ese negocio se abaja por 1 hora, 2 horas o 2 días. Y después los gobiernos, porque yo siempre digo que en todos los países, si es México o Honduras o El Salvador, lo que sea, la educación es muy importante. Y hay muchas escuelas que por todo México y por todo el país de Latinoamérica que
la escuela no tiene conexión. Y es fundamental para traer educación, content, el mismo nivel de educación que tenés en la Ciudad de México o en Estados Unidos. Porque si no, los países en general, no solo México, siguen a estar atrás del mundo. Sin tener, es muy difícil tomar eso y decir, ok, este año esta escuela va a tener conectividad y el próximo año va a ser... Pero si te fijas en más un paso de 30, 40 años, sube todo. Todo el GDP de una comunidad, de una country, sube. Y eso es genial, es fundamental. Tener un paso más grande solo de educación y de healthcare también, lo mismo. Claro, ¿no? Estaría totalmente de acuerdo. Y voy a hacer un breve paréntesis, Fernando, para invitar a la gente que nos escucha solamente vía podcast. La gente que nos ve estará viendo la página, pero la página web de Viasat en México es Viasat, con B chica, viasat.com.mx, para que vean la serie de soluciones que tiene Viasat para distintos grupos objetivos. Tienen una solución de Internet comunitario que me parece muy interesante y creo que tocaba este punto, ¿no? De cómo ustedes pueden proveer soluciones de Internet para comunidades, grupos de comerciantes o gente que sencillamente está off the grid, ¿no? Que no está conectada en lo absoluto al Internet. Entonces, eso me parece muy interesante de ver. Supongo que esta es una división de negocio que tendrá mucho futuro, ¿no? Al interior de la compañía. Sí, lo que estamos ahora en la pandemia, que lo que estamos viendo es que la gente que no están en la oficina, están en casa, y el tráfico que tenemos en el community internet está 25-30% más que estaba antes. Entonces, es un punto que... eso es lo que dije antes, y lo vamos a continuar ver eso por los próximos años, 2 años, 3 años, porque estamos encontrando, y muchos negocios están encontrando que los empleados pueden trabajar de casa o en otros lugares, no tienen que estar acá. Eso es una filosofía que empezó en Estados Unidos, en Silicon Valley, que había ese remote working, pero en la mayoría del resto del mundo era un concepto muy diferente. No, si trabajas en una oficina y trabajas en una oficina, eso es todo. O tenés en el negocio en la comunidad. Pero el concepto de trabajar en otro lugar, el telepresence, hace casi 10 años, 15 años que empezó en Estados Unidos, y ahora lo que vamos a ver en una situación por el mundo que va a cambiar, porque si es una remote office o un temporary office, o que llamábamos, había un término que se usaba, hoteling, que a lo mejor estás en la oficina o en la casa, pero a lo mejor una oficina que a lo mejor va por 2 o 3 horas. Y eso es todo. Pero todo tiene que estar conectado. Y eso es lo que es importante, sí. Sí, pues eso, hablabas tú de cómo detona esto el GDP, ¿no? El Producto Interno Bruto, la economía, una economía local o una economía regional, y eso es algo que creo que definitivamente libera el potencial de mucha gente, el poder tener acceso a este tipo de conexiones, este nivel de interconexión. Sí, y hablando... la conexión te deja expandir. No tenés que expandir physically, no tenés que solo tener conectado. Ahora puedes conectar con alguien que está 2,000, 3,000 alrededor del mundo. Pues me parece genial. Muchas gracias por esta conversación, Fernando. Vamos a estar pendientes de los comunicados de Viasat. Bueno, yo decía en español Viasat, pero es Viasat realmente. Es Viasat. Tú en inglés. Y un recordatorio a la gente que los quiera ir siguiendo. Les recuerdo la página. En español sería viasat.com.mx para el caso de México, o Viasat para la comunidad que nos escucha en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y pues, Fernando, fantástico. Yo creo que la gran lección de esta conversación ha sido sin duda eso, no solamente la necesidad de la interconexión o de
conectar a gente que está off the grid, ¿no? Pero también hacer este balance entre tener tecnología útil, pero que verdaderamente sea accesible o que sea que esté a la mano de la gente que más lo necesita, ¿no? Y que los costos sean accesibles y que realmente empodere a la gente que necesita de ese tipo de interconexión. La gente que nos escucha, bueno, supongo algunos negocios o alguien que necesite de estos servicios de Internet se puede acercar con ustedes, supongo, Fernando. Oh, sí. Tenemos una oficina en la Ciudad de México y tenemos partners de Monterrey, en México, sí, tenemos... Estamos listos. Sí. Fantástico. Bueno, pues una vez más, I really appreciate it. Muchas gracias, sí, muchas gracias a Fernando Corona, director de Soluciones de Negocios Globales para América Latina en Viasat. Pues estaremos pendientes y te mandamos un fuerte abrazo desde Exponente. Sí, muchas gracias. Bueno, hecho. Hacemos una pausa, continuamos. No se vayan. Muchas gracias a todo el público por habernos escuchado y visto en este episodio de Exponente. Gracias, por supuesto, a nuestros invitados, a Gustavo Huerta de Blue Box y también a Fernando Corona de Viasat. Espero este episodio les haya sido útil y les quiero agradecer a todos por apoyarnos en esta nueva parte del proyecto. También a los que se gusten sumar como Patreons o quienes quieran apoyar con un café mensual o el equivalente a invitarnos un café si les gusta este esfuerzo que hacemos y si les gusta el contenido que provee este programa. Así pueden ayudar a que sigamos haciendo este tipo de capítulos y que sigamos sacando información que sea útil para emprendedores de todo tipo. Recordatorio de nuestra nueva alianza con Impact. Vamos a estar haciendo un programa mensual, como lo dije al principio del episodio, sobre emprendimiento a nivel internacional con esta ONG de origen alemán que está apoyando mucho a emprendedores en países en desarrollo, así es que va a ser sumamente interesante. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes y yo espero que ya la próxima semana podamos tenerles un episodio de la mano con Impact. Así es que les agradezco que nos sigan en nuestras redes sociales en @exponentemx y también en @incumx, que es el canal que nos patrocina. Así es que nos vemos hasta la próxima. Soy Ricardo Salas y les agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Incu presentó Exponente, ideas al aire que son negocio. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.